Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Buenas tardes y buenos días, de acuerdo al lugar del mundo en el que se encuentren. Bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso, Monseñor Venerable Jacinto Vera. Algunos la mayoría creo que ya han estado en otras actividades, algunos son nuevos, así que bueno, bienvenidos todos. Quiero agradecer antes que nada la adhesión que ha tenido esta actividad de parte del IDEC, el Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina, que la preside el aquí presente Octavio Loprete, el amigo Octavio. Así que muchas gracias por la adhesión. También contamos con la adhesión del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Teología del Uruguay. Es un placer recibirlo para tratar este tema de la eutanasia, un tema candente aquí en Uruguay, que se encuentra ya muy próximo a comenzar a definirse en el Parlamento, y que también es un tema que interesa en muchos otros lugares. Bueno, en algunos lugares ya está, como en España, ya hace un año que está la ley de eutanasia, y en otros lugares de América Latina ya se está hablando o hay proyectos en curso sobre el tema. Por tanto, creo que es fundamental esta instancia para hablar de la eutanasia desde un punto concreto, que es el de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, qué sucede una vez establecida la ley. Dios quiera que no sea así, en el caso de Uruguay, ni en ninguna parte, pero bueno, una vez establecida la ley, ¿qué sucede con aquellos que se oponen, sobre todo el personal de salud que se opone a la realización de estas prácticas? Para eso contamos con tres excelentes ponentes, que los voy a pasar a presentar ahora. Cada uno de ellos hablará 20 minutos, y luego tendremos unos minutos más para poder plantear algunas preguntas, comentarios, lo que quieran. Les sugiero que los que tengan alguna pregunta o comentario que lo pongan en el chat y los vamos leyendo sucesivamente. De lo contrario, sino que levanten la mano, ¿tá? Pero para ordenarnos, porque ¿no? Somos bastantes y si no, se desordena muy fácilmente. Bien, entonces como les decía, paso a presentar a los ponentes, a quienes agradezco su participación y su disponibilidad y generosidad inmediatamente que les propuse para participar en este encuentro académico. En primer lugar, el doctor Diego Velasco Suárez, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Es profesor de Fundamentos de Derecho y profesor adjunto de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo. Es integrante del Grupo Prudencia Uruguay, conocido aquí en Uruguay por el trabajo que vienen desarrollando estos profesionales desde hace 2 años, a favor de la vida, en contra de las iniciativas legislativas a favor de la eutanasia. Él es realmente un referente desde el punto de vista jurídico. Dentro de sus publicaciones, que son varias, quiero destacar una que me parece la más importante, aparte que es del año 2021, que se llama Eutanasia y Dignidad, perspectiva jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate, ¿no? De la editorial Fundación de Cultura Universitaria. El profesor Alberto Patiño Reyes, que va a hablar en segundo lugar, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de México. Allí imparte Ética Jurídica y Derecho y Religión. Es investigador visitante en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y entre también sus abundantes publicaciones, vamos a destacar una que tiene mucho que ver con nuestro tema, que es la objeción de conciencia ante el derecho mexicano, incumplimiento del deber jurídico o libre ejercicio de derechos humanos, que fue publicada también en 2021 por la editorial Tirán Lo Blanc. Finalmente, Santiago Cañamares Arriba es doctor
catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense, es doctor por esa misma universidad, doctor en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, secretario de la Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho y Religión. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas y pertenece a varias asociaciones internacionales en el ámbito de su especialidad. También es autor de de abundantes publicaciones y vamos, como en los otros casos, señalamos solo la última, que ha sido recientemente publicada por la editorial Aranzadi, que lleva por título Igualdad religiosa en las relaciones laborales. Presentados entonces los excelentes ponentes que tenemos en este día, vamos a darle entonces la palabra al primero de ellos, el doctor Diego Velasco. A ver, ahora sí. Bueno. Voy a hacer un planteamiento de qué es lo que dice el proyecto actual de eutanasia en Uruguay y vamos luego a hacer un breve análisis de cuál es el derecho que se está planteando, los deberes correspondientes, de modo que después puedan analizarse con claridad la objeción de conciencia a estos deberes correspondientes. Entonces, bueno, si se puede compartir la pantalla, les voy a compartir el texto de los artículos principales de la norma para que puedan ir siguiendo la explicación. Y bueno, comienzo entonces con un breve antecedente histórico. El 1 de agosto del mes pasado, se presentó un nuevo proyecto de ley de eutanasia aquí en Uruguay que unifica dos proyectos anteriores. Uno presentado en marzo del 2020 por el diputado Ope Pasquet y otros diputados de Ciudadanos, una agrupación dentro del Partido Colorado, y el presentado en diciembre del 2021 por Cristina Lustenberg, Luis Galo y otros diputados del Frente Amplio. El primero establecía una causa de justificación de los delitos de homicidio y asistencia al suicidio, a ayuda o determinación al suicidio, para los casos de eutanasia y de suicidio médicamente asistido. El segundo, en cambio, ya consagraba un derecho a recibir asistencia médica de ayuda para morir. ¿Cuál es el objeto del nuevo derecho y de los correspondientes deberes? El proyecto unificado lo que establece es un derecho prestacional, ¿sí? Un derecho a que otros hagan determinada acción, determinadas personas tienen que hacer determinadas acciones. Este derecho prestacional es solo para algunas personas, para quienes cumplan, como dice el artículo 4, los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley. Estos son los que van a tener derecho a que, como dice el artículo 2, se le practique la eutanasia. Y después, en el artículo 2, se define eutanasia. Dice que es el procedimiento realizado por un médico o por su orden, tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley, para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ellas previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. El derecho, entonces, es el derecho a que un médico o quien actúe por su orden le practiquen la eutanasia. Es entonces un derecho a que le provoquen la muerte, porque se define eutanasia como provocar la muerte. Lo que implica que por el otro lado lo que hay es un deber de matar por parte de ese médico o por parte de aquella persona a quien el médico le pida. Y el deber, además de todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, de poner a disposición, dice otro artículo, de sus usuarios los servicios necesarios para provocarle la muerte por eutanasia, y el deber del Estado de hacer que estos servicios se cumplan. Así que se están estableciendo deberes del médico al que se le pida, de la institución médica y del Estado. Ahora, como toda persona tiene el derecho contrario, el derecho a no ser matado,
que es el núcleo esencial del derecho a la vida, previamente lo que hay es un derecho a renunciar al derecho a la vida. Y además una efectiva renuncia que determinaría un cambio en las relaciones jurídicas entre el que renuncia y la institución médica en la que tiene derecho a atenderse y el médico a quien se lo solicite y además a aquellas personas a quienes éste puede ordenarles provocar la muerte. Y además se cambia también el deber que tienen las instituciones médicas y el Estado de garantizar el cumplimiento de esa prohibición de matar, de ese deber de no matar. Entonces, como toda persona tiene derecho a la vida, como derecho humano inherente y por tanto irrenunciable, lo que hay previamente es una pérdida del derecho a la vida como derecho inherente. Es decir, aprobada esta ley, los seres humanos en Uruguay ya no van a tener derecho inherente a la vida, en el sentido de que no van a tener el mínimo del derecho a la vida, que es el derecho a que no los maten, y el deber correspondiente de no matarlos, por ser seres humanos. No será por ser seres humanos, sino por no cumplir las condiciones de admisibilidad o de eutanasiabilidad previstas en esta ley. Es decir, este es un dato importante porque los que vamos a perder somos todos. Es decir, a nosotros no nos van a valorar porque seamos humanos y por eso se va a prohibir matarnos, sino que se va a prohibir matarnos porque estamos sanos o porque somos autónomos o porque podemos llegar a estar sanos porque tenemos una enfermedad curable o porque no somos ancianos o porque no tenemos incapacidades irreversibles. Entonces, ¿cuáles son los actos que determinan este cambio? Van a haber dos actos, mejor dicho, tres, ¿no? Va a haber un acto del legislador, después un acto del médico y un acto del paciente, de la persona que pide la muerte. Los tres actos son necesarios. No alcanza para la eutanasia con solo la decisión de la persona que quiere que lo maten. Si fuera solamente esa decisión, no alcanzaría, sería un homicidio en la actualidad. Entonces, el acto del legislador, decíamos, primero determina que nadie tiene derecho a la vida por ser humano. Segundo, ese acto va a determinar que quienes la ley y el médico califiquen como eutanasiables, tienen un derecho a la vida renunciable. ¿Sí? Sus vidas son devaluadas, pierden valor social independiente de la propia voluntad del eutanasiable. Dejan de ser un valor de orden público. Solo la de los eutanasiables. Los otros vamos a seguir teniendo una vida que seguirá considerada de orden público, valorada socialmente, irrenunciable, pero no por ser humana, sino por ser vida sana o con enfermedad curable, lo que decíamos recién. Entonces, la conclusión en esta primera distinción que va a hacer la ley es que va a haber algunos, los más autónomos, que serán los más valorados, los más vulnerables dejarán de valer, serán vidas inútiles, vidas sin valor social. Después, la misma ley establece que ella misma no va a establecer totalmente quiénes son eutanasiables, va a dejarla uno de los requisitos, que es el último, después lo vamos a ver, a criterio del médico. El médico va a juzgar en cada caso el grado de afectación a la calidad de vida que tenga esa persona que está solicitando la eutanasia. Si considera que queda gravemente afectada la calidad de vida al punto de que esa vida pierde valor social, entonces se considera que era renunciable el derecho a la vida y que la renuncia fue válida. El legislador está entonces otorgando una potestad a los médicos y una correspondiente sujeción al eutanasiable a la voluntad de ese médico. Una sujeción que es grave porque es en su propio ser, en el valor de su vida. El valor de la vida del paciente depende de que el médico en última instancia determine que su vida no tiene la calidad de vida suficiente. La ley va a determinar que quienes sean eutanasiables podrán renunciar a su derecho a la vida al solicitar a un médico que le provoque la muerte, aunque tal renuncia está condicionada por la configuración de este último requisito que les decía antes.
esa afectación a la calidad de vida que la determina el médico. Y la renuncia eliminará no solamente el derecho a la vida, el derecho a no ser matado, y por lo tanto el correspondiente deber de no matar por parte del médico, y bueno, y el correspondiente deber del Estado y de la institución médica de garantizar tal prohibición, tal deber de no matar, sino que además va a generar el derecho a que tal médico lo mate. La persona va a tener el derecho a que el médico lo mate. El médico va a pasar de tener prohibido matarlo a tener el deber de hacerlo. Y el deber también de la institución médica y del Estado a que garanticen que se lo mate. Solo cumplidos estos presupuestos es que se le va a conceder consecuencias jurídicas a la decisión del eutanasiable de poner fin a su vida. Se le otorga la potestad de modificar por su sola voluntad la relación jurídica que tienen con él el médico, la sociedad, la institución médica. Estos van a pasar a tener el deber de no matarlo y de proteger y facilitar su vida. En vez de tener ese deber, van a tener el deber contrario. Tenían el deber de facilitar su vida y que pueda desarrollarse hasta su muerte natural. Ahora van a tener el deber de provocarle la muerte y de garantizar que se lo mate. ¿Quiénes van a tener este derecho? Vamos a ver quiénes son los eutanasiables. El artículo 2 de la ley dice que tienen que ser personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables, irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándoles sufrimientos que le resulten insoportables. Entonces, un breve análisis de estos requisitos. Mayoría de edad es un requisito objetivo. A este se le suma la aptitud psíquica. Es un requisito que se determinará por el médico. Hay que tener en cuenta que no es necesario que tenga determinada especialización, y lo difícil que es poder apreciar esa aptitud cuando solo se exige una entrevista. Lo habitual del Sistema Nacional de Salud es que ésta no supere los 15 minutos. También es el médico actuante quien va a verificar la voluntad que él expresa. Tiene que verificar que sea libre, seria y firme, dice la ley. Las mismas objeciones que dijimos antes. En tan poco tiempo, no siendo psiquiatra ni psicólogo, no es necesario además hacer ninguna averiguación ni consulta con familiares, ni que intervengan profesionales especializados como para determinar si es libre esa decisión. Alcanza con que luego de la primera entrevista tenga una consulta con un segundo médico en un plazo de 10 días y otra con el primer médico, está solo para ratificar su voluntad, no antes de que hayan transcurrido 10 días del inicio. Y en no menos de 3 días después de esta segunda y última entrevista, es que se debe proceder en caso de que ratifique, a provocarle la muerte, como dice la ley. Entonces, estos dos primeros requisitos son presupuestos para que la petición en realidad sea libre. El requisito de que sea mayor de edad y que sea psíquicamente apto es para que sea libre la persona. En cambio, los otros requisitos vamos a ver que son requisitos para que, siendo libre la persona, se pueda considerar que su renuncia es válida. Porque a otras personas que son igualmente libres, no se les va a considerar válida la renuncia a su derecho a la vida. Si una persona sana, sin estas limitaciones de enfermedad que vamos a ver ahora, pide que lo maten, si se lo mata, comete homicidio el médico. Hay deber de evitar el suicidio, poner los medios, prevenirlo, darle atención psiquiátrica, psicológica. Bueno, el requisito entonces más importante, más objetivo que viene después es que se padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles. Se sacó el criterio de que sean terminales, así que ya no es necesario ser un enfermo terminal, ni siquiera es necesario que la enfermedad sea mortal, alcanza con que sea incurable. Entonces, el término de condiciones de salud además no está definido. En el ámbito de los cuidados paliativos
se incluyen bajo este concepto quienes tienen una enfermedad, en realidad quienes no tienen una enfermedad, pero tienen necesidades paliativas por vejez u otras incapacidades que determinan pérdida de funcionalidad y dependencia. Es un concepto muy vago, muy amplio. Entonces, además, el último requisito que decía que era clave, estas patologías o condiciones deben menoscabar gravemente la calidad de vida. Este es el último filtro y es discriminatorio por demás, ¿no? Porque la calidad de vida suficiente para tener el estándar de gravedad como para que tenga valor social o no, para que sea de orden público, renunciable o no, queda al arbitrio del médico. Dos personas con la misma enfermedad o condición de salud pueden, según su condición social, por ejemplo, o económica, tener menos o más afectada su calidad de vida. Quienes se encuentren en mayor soledad y pobreza, sin duda, van a tener más afectada su calidad de vida y un mayor sufrimiento. El último requisito, sufrimientos que le cause sufrimientos que le resulten insoportables, no puede ser considerado propiamente un requisito, porque se establece el giro que le resulten y en la exposición de motivos se aclara que queda criterio exclusivo del sujeto. Entonces, es algo totalmente subjetivo que no puede ser mirado por el médico como para decirle no tenés un sufrimiento que pueda ser objetivamente insoportable. Entonces, en definitiva, es algo subjetivo que en todo caso influye en la libertad interna de la petición, pero que no podrá ser examinado ni revisado externamente. Todos los que quieren terminar con su vida en realidad es porque tienen sufrimientos que les resultan insoportables, un sufrimiento existencial que les resulta insoportable, por eso quieren matarse. También aquellos que por no cumplir con los anteriores requisitos no son considerados eutanasiables, sino vidas con valor social e irrenunciable. Bueno, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia está regulada en el artículo 7, que dice: el médico y los demás integrantes del equipo asistencial cuyos servicios se requieran para el ejercicio del derecho regulado por la presente ley, podrán oponer válidamente la objeción de conciencia para negarse a prestarlos. En tal caso, la institución de asistencia médica determinará quién o quiénes deban sustituir a él o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio. Y por otro lado, el artículo anterior, el sexto, después de determinar que todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen el deber de poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para ejercer el derecho regulado por esta ley, dice: las instituciones referidas en el inciso anterior, cuyos estatutos contengan definiciones de carácter filosófico o religioso incompatibles con la práctica de la eutanasia, podrán acordar con otras instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud que éstas se hagan cargo de la prestación del servicio a sus usuarios, dando noticia de ello al Ministerio de Salud Pública. En definitiva, tanto el médico que tiene que garantizar que otro médico lo atienda en última instancia, porque dice, la institución en realidad tiene que determinar quiénes deben sustituirlo al objetor y deben garantizar el servicio. Y por otro lado, si la objeción es institucional, la propia institución va a tener que contratar, pagarle a otra para que atienda a sus pacientes para provocarles la muerte. Bueno, yo creo que me estoy excediendo, entonces no me va a dar el tiempo para explicar los fundamentos del régimen vigente y los del proyecto. Simplemente voy a decir en 2 minutos los titulares. El fundamento del régimen vigente es el derecho a la vida como derecho inherente a la personalidad humana, que se fundamenta a su vez en 2 pilares. Uno es la interdependencia que tenemos las personas como seres sociales, y por otro lado, la dignidad, igual dignidad inherente de toda persona. Como tenemos necesidades para poder desarrollarnos plenamente, esas acciones u omisiones que satisfacen esas necesidades son debidas porque somos dignos, porque somos lo más valioso, y entonces debemos ser valorados y se debe querer hacer lo que se precise para facilitar
a cada ser humano las condiciones para que puedan desarrollarse y que puedan existir. Y por eso el matar, el provocar la muerte es la acción más indigna, más contraria a la dignidad. Uno lo que valora, lo quiere que sea, no que deje de existir. Eliminarlo es lo contrario. El fundamento, en cambio, que se esgrime por parte de quienes sustentan el proyecto de eutanasia es exactamente los dos contrarios. En vez de la interdependencia, se considera al ser humano un ser autónomo que puede decidir por sí mismo, que eso no tiene repercusión ni deber alguno frente a los demás, y particularmente no tiene deberes frente al conjunto de la sociedad por aquello que está constituido como de orden público. Extralimitan la autonomía, extralimitan la libertad y se olvidan de que en el artículo 10 de la Constitución establece que la libertad es un derecho siempre y cuando respete los derechos ajenos y el orden público, que son los propios derechos que sean irrenunciables. Si son irrenunciables, prevalecen contra la voluntad contraria, contra la libertad del titular, obviamente, si no, no serían derechos irrenunciables. Y son irrenunciables todos los derechos humanos en su núcleo esencial, en la medida en que dependen de que sea ser humano, no de la voluntad de ese ser humano. Entonces, destruye este aspecto al sostener un concepto de autonomía ilimitado, y por otro lado, una autonomía que va más allá de la propia autonomía, porque no es solamente que yo haga con mi vida lo que quiero, sino que con mi voluntad decido que cambien los deberes de los demás pasan a tener un deber de matarme cuando tenían el deber de no matarme porque yo lo quise. Entonces, eso es una extralimitación de una crítica interna, digamos, al mismo principio de autonomía sostenido por ellos. Y por otro lado, el principio de dignidad, que no es la igual dignidad, porque la igualan a la autopercepción de la dignidad y cada uno se percibe de un modo distinto como valioso, y justamente cuando menos valioso se percibe, más necesita de que lo valoren, de que lo perciban como digno. Y por otro lado, también atan el concepto de dignidad al concepto de autonomía. Si yo no soy autónomo, soy dependiente, tienen que hacerme de todo, entonces no soy digno. Entonces están negando el carácter ese interdependiente del ser humano y el carácter igualmente digno del ser humano, que en esa interdependencia precisamente manifiesta la dignidad de las personas porque las valora independientemente de que sean útiles, de que sean un medio útil para uno, sino por el valor que tienen como fin en sí mismo. Bueno, quiero cortar aquí porque si no me estoy yendo un poquito largo. Bueno, muchas gracias, doctor Velasco. Vamos a pasar ahora entonces a la presentación del doctor Patiño. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. En lo que estoy compartiendo la pantalla, quiero externar mi gratitud, mi agradecimiento por invitarme a esta ponencia, a este webinar el día de hoy, al profesor Gabriel González, al profesor Octavio Loprete por el apoyo que está brindando la Universidad Católica Argentina. Dar las gracias por estar el día de hoy, por haberme invitado. Es para mí una satisfacción, un honor muy grande. Hice una presentación, trataré de ser breve por cuestión del tiempo. Algunas cosas ya las dijo muy bien el profesor Velasco. Bueno, me pidió el profesor Gabriel González hablar de la objeción de conciencia a la eutanasia, al suicidio asistido, pero desde un punto de vista más doctrinal, más teórico. Quizá el último de referencia al caso colombiano, si me da tiempo. Entonces, yo iniciaría con ese planteamiento. El profesor Rafael Palomino, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo titulado Objeción totalitaria a la objeción de conciencia, por aquí les voy a dejar el link publicado en este portal de Hace Prensa. Él tiene una frase que me llamó a mí poderosamente la atención. Dice: los llamados nuevos derechos como el aborto y la eutanasia pretenden imponerse, incluso a pesar de que no son reconocidos como tales, ni en las constituciones de los estados, ni en las normas internacionales vinculantes. Para su total implantación parecen reclamar la progresiva supresión de cualquier forma de disenso, particularmente de la objeción de conciencia sanitaria.
Es decir, la objeción de conciencia sanitaria del personal sanitario va a ser uno de los, va a ser el gran obstáculo y la van a eliminar, la van a tratar de no reconocer para llevar a cabo la implementación de estos nuevos derechos entrecomillados. Bueno, yo parto en la discusión teórica o la doctrina más bien ha aceptado, digamos, si no de manera unánime, de modo general, que la eutanasia, bueno, hablamos de la eutanasia cuando la muerte es directamente provocada por un equipo médico a petición de una persona, y de suicidio asistido cuando la persona es quien se autoadministra la sustancia letal o mortal, pues auxiliada por el equipo médico. También estas son, es eutanasia en general, ya sea también el suicidio asistido, pero es una manera de eutanasia. Entonces, ante todo, conviene advertir que al oponerse a la eutanasia no significa caer en automático en el extremo contrario de la distanasia o encarnizamiento terapéutico. Esta consiste en tratar de evitar la muerte a toda costa sin renunciar a ningún medio, aunque sea desproporcionado. La práctica distanásica también es éticamente reprobable, sobre todo cuando se realiza a ciencia y conciencia y por afán de lucro. Entonces, la eutanasia se puede definir como la acción directa o la omisión dolosa que provoca deliberadamente la muerte del paciente terminal. Ya vimos que no necesariamente paciente terminal, con el objeto de poner fin a sus sufrimientos. Es importante subrayar que la eutanasia no debe confundirse, ya lo decía yo, con la abstención terapéutica y con las acciones que para aliviar el dolor como efecto secundario acorten indirectamente la vida del enfermo. La abstención terapéutica se denomina adistanasia y las acciones para aliviar el dolor, que incluyen el acompañamiento integral al moribundo, se suelen llamar ortotanasia y en medicina los cuidados paliativos. Bueno, una vez aclarados estos conceptos, estas definiciones, vamos a ver cuál es el valor de la petición del enfermo terminal. En el concepto de eutanasia encontramos también que las peticiones de ella están surcadas de ambigüedades. ¿Cuál es el significado real de una petición concreta de eutanasia? ¿Cuál es el trasfondo verdadero? ¿Cuál es el deseo profundo que se expresa en esa petición? No son muchas veces, como en el suicidio demostrativo de los adolescentes o de los jóvenes, una petición de mayor atención, cuidado y ayuda. Vamos a ver que Emmanuel Goldenberg, un psiquiatra y psicoanalista francés, después de estudiar innumerables casos, piensa que en general el acto eutanásico no es una genuina demanda del enfermo. El enfermo pide ayuda y si no comprendemos el sentido profundo de su petición, determinamos que desea la muerte. Otro cardiólogo holandés importante, tal vez ustedes conocen su obra, Pim van Lommel, hay una obra publicada por la editorial Atalanta, Conciencia más allá de la vida. Este era un cardiólogo ateo que sus pacientes le comentaban las experiencias de muerte que habían tenido, ¿no? Que veían una luz, un túnel y la luz blanca. Él decía, esto no vale, esto no es científico, estas son puras supersticiones, o prejuzgaba. Hasta que él dijo, bueno, yo lo tengo que estudiar desde el punto de vista científico, porque ya son muchas experiencias de muerte de las que me dicen los pacientes. Durante 20 años estudié estas experiencias de muerte y concluyó efectivamente que estas experiencias de muerte de los pacientes desde un punto de vista científico, hay algo más allá. O sea, la vida, él pensaba como un ateo, que la vida se terminaba aquí, con la muerte ya no había alguna trascendencia, y bueno, terminó en una conversión al catolicismo, este cardiólogo famoso francés. Por su parte, Louis Vincent Thomas afirma que pedir no es siempre desear y menos aún querer. Escuchar la ambivalencia de una demanda eutanásica conduce a evaluarla y a tomarla en serio, lo que no significa tomarla a la letra ni menos llevarla a cabo. Puede ser, ya lo decía el profesor Velasco, un grito desesperado del enfermo de manifestar su vulnerabilidad, su soledad y abandono, y una demanda de acompañamiento y amor. Entonces vamos a ver algunas de estas ambigüedades en la petición de eutanasia. La primera es la confusión entre los medios y los fines. Algunas encuestas serias de hospitales geriátricos y de enfermos terminales revelan que las personas que solicitan la eutanasia la piden condicionalmente, es si llegara a sufrir demasiado. Los enfermos consideran la eutanasia como un medio para evitar el sufrimiento extremo. Lo que piden es no ser abandonados en este sufrimiento.
Esto crea todo un reto para que los que atienden al enfermo, para los que atienden al enfermo, sin más, darle la muerte al paciente sería tomar como fin lo que él pedía como medio. Se asumiría su petición a la letra sin comprender su verdadera demanda. Entonces tenemos una segunda ambigüedad. Una parte de su yo quiere la muerte, la otra no la quiere. Muchos médicos advierten este lenguaje contradictorio. El paciente quiere y a la vez no quiere que se le dé la muerte. Si el que atiende al enfermo le da la muerte, él fue el que eligió uno de los dos aspectos de la voluntad del paciente y desatendió el otro. Una tercera ambigüedad tiene que ver con la firmeza de la petición. El que pide morir lo pide con un deseo constante o solo de manera transitoria. Esta voluntad persistiría si se le proporcionara atención y se le ayudara con cariño a aceptar sus limitaciones. A este propósito, recordemos que las etapas por las que pasa el moribundo en los estudios de Kubler-Ross y Paul Sporkin nos ponen en alerta para no tomar la determinación de un estado de ánimo pasajero por la auténtica voluntad del interesado. Una cuarta ambigüedad es la evidencia de las siguientes interrogantes. El que invoca o desea la muerte, ¿quiere morir o pide ser matado? No es lo mismo. ¿Lo piden de inmediato o para después? Algunos enfermos interrogados responden no ahora, sino cuando sea necesario. Así, frecuentemente el acto de pedir ser matado no es una voluntad firme y estable, o al menos no una demanda irrevocable. Sin embargo, sería simplista afirmar, declara Aviven, que todas las demandas de eutanasia sean falsas demandas. Pero también sería honesto afirmar que el testimonio de los médicos que se dedican a los cuidados paliativos concuerda en que la casi totalidad de las peticiones cesan cuando se proporciona un adecuado tratamiento del dolor y un acompañamiento integral. Vamos a algunos límites a la libertad y autonomía del paciente. Las discusiones en torno a la eutanasia durante gran parte del siglo pasado giraban alrededor del argumento de motivo de piedad ante el sufrimiento del enfermo terminal. Ahora, con los nuevos derechos, se han enfatizado mucho más otros argumentos, entre los que destacan el valor de la libertad, la famosa autodeterminación, y de la autonomía del paciente. Y tenemos nosotros en el nivel latinoamericano, que ya está en Colombia, lo he visto, y en México, el libre desarrollo de la personalidad para justificar todo. Un voluntarismo a ultranza. Si te gusta, ¿por qué no? Si lo quieres, hazlo. Ahí se engloban todos los nuevos derechos en este libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con esa autodeterminación y autonomía a ultranza del paciente. El profesor Cámara Villar lo ha enfatizado, es profesor, no recuerdo ahora si catedrático de la Universidad de Granada, dice que desde finales del siglo pasado el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, ambos supuestos de muerte eutanásica médicamente asistida, viene ganando terreno en algunos países y está instaurado no solo en la sociedad y en el ámbito deontológico médico, sino también en la política y en las jurisdicciones constitucionales. De ahí dice que se conciten profundas emociones y sentimientos humanos inevitables relacionados con creencias religiosas, convicciones ideológicas, éticas y morales, produciéndose una intensa polémica social, jurídica y política sobre la regulación de esta materia. Para contrarrestar este argumento, que más bien para mí sería falacia, de la autonomía y la autodeterminación para pedir la muerte, precisar que la libertad es para hacer el bien. No hay libertad para hacer el mal. De ahí uno de los principios de la razón práctica. El bien ha de hacerse y buscarse siempre, y el mal ha de evitarse. Entonces, las modernas concepciones individualistas también propugnan por una autonomía absoluta del hombre. En esta visión de la libertad también existe un derecho a privarse de la vida, pero como tal derecho no es suficiente para legalizar la eutanasia, la Hemlock Society en Estados Unidos pretende extender ese derecho también a los profesionales de la salud o a las personas que se presten a proporcionar esa ayuda. Bueno, dentro de los enfoques individualistas de la libertad, bueno, tiene su fuente de inspiración en Kant, pero lo curioso es que Kant rechaza expresamente el derecho al suicidio y a la eutanasia. En la fundamentación de las costumbres, si mal no recuerdo, tiene esta frase: si para escapar a una situación dolorosa se destruye él a sí mismo, hace uso de una persona como mero medio para conservar una situación tolerable hasta el final de la vida. Mas el hombre no es una cosa, no es pues algo que pueda usarse como simple medio, debe ser considerado en todas las acciones como fin en sí. No puedo pues disponer del hombre, de mi persona,
para mutilarle, estropearle o matarle. Hasta aquí la cita. Entonces, la autonomía externa, si bien generalmente respetada por el derecho, también es justa y frecuentemente limitada por algunas normas jurídicas. Estas limitaciones son fundamentalmente impuestas en aras del bien común y a veces incluyen el no ocasionarse daños a uno mismo. Así se prohíbe el homicidio consensual, el duelo, los sacrificios humanos consentidos, la donación de órganos vitales no duales, aún por motivos altruistas, o el uso determinado de algunas drogas, etc. Como puede observarse, estos casos implican a los profesionales de la salud y su actuación debe ser evaluada no solo en razón de intereses personales, sino en función sobre todo del bien común y del ethos profesional, también conocida como la lex artis medica. Bueno, existe un derecho a morir con dignidad, porque eso es todos los argumentos que nos plantean los defensores de la eutanasia. Primeramente van a acuñar este eslogan, esta frase, que el derecho a morir, ya nos hablaba el profesor Velasco. Con esta expresión se pretendía convertir el suicidio y la eutanasia en un derecho civil. Y no deja de ser curioso que a un hecho natural inevitable como la muerte se le quiera incluir entre los derechos humanos o derechos fundamentales. En un segundo momento se creó el eslogan derecho a morir con dignidad. Pero aquí está la interrogante. ¿Qué es la dignidad? ¿Puede esta perderse con el dolor o el sufrimiento? La dignidad es algo inherente a la condición humana, cualesquiera que sean las circunstancias de la existencia. Dignidad es la grandeza, el valor que hace al ser humano único, irrepetible, original, sin copia. Ya no entro, porque ya lo explicó el profesor Velasco, nada más repetir esta frase de Kant, que la dignidad es el valor de la persona, lo que se halla por encima de todo precio. No perdamos de vista que el primero de los derechos humanos del hombre es el derecho a la vida y el respeto a su dignidad. Y en estos derechos radican en la raíz más profunda del ser humano y no son por consiguiente concesiones del Estado, ni su vigencia está sujeta a encuestas de opinión, al voto de la mayoría parlamentaria o al consenso social. El derecho a morir con dignidad, no entro en detalle porque quizá ya lo conocen ustedes, el caso del derecho a morir, que se dijo que no es un derecho humano, el caso de Diane Pretty, esta señora que solicitó a los jueces británicos autorizaran a su esposo para aplicarle una inyección legal. El caso fue llevado, y lo conoce muy bien, y lo trata magistralmente el profesor Cañamares, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final de cuentas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que del convenio europeo no se desprende un derecho a morir, no hay un derecho a la muerte. Voy a dejar algunos casos de regulación de objeción de conciencia en el ámbito europeo, porque eso lo tratará el profesor Cañamares. Termino con el ejemplo de Colombia. Colombia es el país latinoamericano hoy que reconoce o legalizó la eutanasia y el suicidio asistido, despenalizó el suicidio asistido. Como ustedes saben, desde el año 97 Colombia declaró la existencia de un derecho fundamental a una muerte digna, y no fue el Parlamento, fue la Corte Constitucional, basada en la dignidad humana, curiosamente, y en la autonomía individual, sin que esto formalmente estuviera consagrado en la Constitución Política del 91. Y ahora en Colombia es posible solicitar al sistema de salud la práctica de la eutanasia. Es decir, que un profesional de la medicina preste ayuda efectiva a una persona para morir. Las personas que solicitan la eutanasia deben ser diagnosticadas con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Recuerden que también en el año pasado la Corte Constitucional eliminó la barrera de enfermedad terminal. Me parece que en Uruguay ya copiaron esto para ponerlo en esta iniciativa que nos hablaba el profesor Velasco, es decir, las enfermedades con un pronóstico fatal próximo, por lo general de 6 meses. Desde el 2017 los niños pueden ser también eutanasiables, de acuerdo a resoluciones de esta Corte Constitucional colombiana, y pueden acceder a este procedimiento. Ya nada más lo traigo ahí a colación para que sepamos. Este año, el 11 de mayo pasado, la Corte Constitucional colombiana despenalizó el suicidio médicamente asistido, que condenaba entre 16 y 36 meses a quienes realizaran este procedimiento. También ya se despenalizó el suicidio asistido. Ustedes recordarán el caso de octubre del 2021, hablando de eutanasia y suicidio asistido. Marta Lina Sepúlveda se convirtió en la primera paciente no terminal en recibir la eutanasia. O sea, enferma no terminal en recibir la eutanasia. Esta señora, bueno, y se publicitó. Recuerden que se había anunciado salir a practicar la eutanasia, después un tribunal suspendió, pero nuevamente a través de un recurso lograron que se le aplicara la eutanasia. Esta fue la primera mujer entonces en recibir la eutanasia como paciente no terminal. La objeción de conciencia en Colombia, la eutanasia, bueno, dice, hay por ahí una
en alguna sentencia que dice que las convicciones personales que eventualmente puedan oponer los profesionales de la salud encargados de intervenir en el procedimiento no puede ser un obstáculo para la plena vigencia de los derechos fundamentales del paciente. Por ello, la Corte Constitucional prevé que si se diera esta situación dentro de las 24 horas siguientes haber sido expresadas y argumentadas por escrito por el médico, sus convicciones personales, deberá procederse la resignación del caso a otro profesional. Si se presentaran otras dificultades fácticas que impidieran el cumplimiento de la voluntad del paciente, el procedimiento adecuado para superar estas barreras será la acción de tutela. Y voy cerrando con esto. Es imposible, casi imposible, ejercer este derecho de expresión de conciencia a la eutanasia y al suicidio asistido, y también ya no solamente por el médico de manera individual, sino también en las instituciones colidiario, la famosa objeción de conciencia institucional, porque si para el aborto es casi imposible, para la eutanasia, de modo análogo, también lleva esta misma suerte. Ya dejaré algunos, porque el profesor Cañamares hablará sin duda de los casos emblemáticos en la jurisprudencia de Estrasburgo y en Europa. Solo decir, la protección de la objeción de conciencia de los médicos a la eutanasia, pues también está, entre otras cosas, establecida en la Asociación Médica Mundial en octubre del 2019. En esta resolución se establece el fuerte compromiso con la ética médica y declara la Asociación Médica Mundial su oposición a que los médicos participen de la eutanasia o del suicidio médico asistido, pues desde el punto de vista de la ética médica, de la deontología y de la lex artis médica. Pues espero que con esta lámina o con esta presentación haya servido de algo. Por cuestión de tiempo, para sujetarme al tiempo que me dieron, yo le dejaría hasta aquí y voy a dejar la presentación al profesor Gabriel González para que la pueda compartir entre todos ustedes. Muchas gracias, profesor Patiño. Ahora le damos la palabra al profesor Santiago Cañamares. Está muteado. Santiago, ¿está silenciado? Ahora, decía que ante todo muchas gracias al profesor Gabriel González Merlano por su amable invitación a participar en este interesante foro de una de las cuestiones más controvertidas que se plantean ahora en las sociedades occidentales, que es el debate entre la vida y la muerte en el caso de la eutanasia y el suicidio médico asistido. Yo en mi presentación voy a centrarla en dos grandes aspectos. Por una parte, en la evolución de la posición jurídica de la eutanasia y del suicidio médico asistido desde su consideración como delito, cosa que ha sido así hasta hace recientes fechas, a su consagración como un derecho directamente derivado del derecho fundamental a la intimidad y vida privada, algo que han apuntado tanto el profesor Velasco como el profesor Alberto Patiño. Para eso acudiré a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es especialmente elocuente, como verán, a este respecto, de cómo se ha ido civilinamente reconociendo la eutanasia y el derecho o el suicidio médico asistido como un derecho. Y en segundo lugar, sí que me gustaría también hacer una referencia a los aspectos más importantes de la legislación española en esta materia y que viene concretada, también se ha dicho en la presentación por Gabriel González Merlano, por la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, que tuvo su entrada en vigor hace poco más de un año, precisamente el 25 de junio del 2021. Bueno, para entender bien la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con lo que últimamente, como apuntaba el profesor Alberto Patiño, se llama la muerte digna o el derecho a la muerte digna, es necesario hacer alguna alusión al marco normativo sobre el que gravita su ejercicio, que es, por un lado, el derecho a la vida y, por otro, el derecho a la intimidad o a la vida privada. No hace falta insistir mucho, y también se ha subrayado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye una de las disposiciones más fundamentales, por no decir la más fundamental de este texto, ya que, como afirmó el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, también llamado en la sentencia McCann contra Reino Unido, del año 1995, si uno pudiera ser privado arbitrariamente del derecho a la vida, el resto de derechos serían
absolutamente ilusorios. El derecho a la vida entraña para los Estados, ante todo, una obligación negativa, que es la prohibición de causar la muerte de otra persona intencionadamente. Pero al mismo tiempo, este derecho a la vida impone a los Estados una serie de obligaciones positivas, orientadas a proteger la vida de las personas sometidas a su jurisdicción, y entre las que se encuentra la de proporcionar un marco normativo adecuado de protección, que va más allá de aprobar un derecho penal que castigue los delitos contra la vida, porque incluye también, por ejemplo, la aprobación de normas y protocolos en materia de asistencia sanitaria. Por su parte, el derecho a la vida privada, recogido en el artículo 8 del convenio, entraña el reconocimiento de una esfera de intimidad y de autodeterminación del individuo frente al Estado en muy distintos ámbitos, que pueden ser personales, pueden ser sociales, profesionales, etc. El reconocimiento de este derecho, como ustedes también suponen, conlleva una serie de obligaciones negativas para los Estados. En cuanto a estas obligaciones, hay que tener en cuenta que el objetivo principal del derecho a la vida privada y de la intimidad es impedir cualquier injerencia arbitraria por parte del Estado o de terceros, precisamente en esa esfera íntima, privada, en el domicilio, en la correspondencia. De esta manera, para que una injerencia estatal sea admisible, será necesario que esté prevista por la ley y que sea también necesaria en el ámbito de una sociedad democrática para salvaguardar algún tipo de interés legítimo. Para determinar cuáles son las obligaciones positivas del Estado frente al derecho a la vida privada, los Estados gozan de un cierto margen de apreciación, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que no hay consenso entre ellos acerca de cuáles sean esas obligaciones en concreto, ni sobre cuáles son los medios más adecuados para proteger la vida privada o el derecho a la intimidad. Este margen de apreciación resulta todavía más amplio cuando el caso plantea cuestiones morales o éticas delicadas sobre las que, insisto, no hay consenso entre los Estados miembros. Y entre esas cuestiones que plantean aspectos éticos delicados se encuentra precisamente todo lo relacionado con el inicio y con el final de la vida. De hecho, el tribunal ha entendido que en estos asuntos relacionados con el final de la vida falta el citado consenso. Ya veremos después cómo, desde mi punto de vista, no es así, pero el tribunal entiende que falta el citado consenso y por eso ha reconocido a los Estados un amplio margen de apreciación en esta materia. En todo caso, para ver la evolución de cómo el llamado derecho a la muerte digna ha pasado de considerar la eutanasia como un delito a ahora como un derecho de rango fundamental en cuanto que deriva directamente del derecho a la intimidad y de la vida privada, creo que el punto de partida en la doctrina del Tribunal Europeo se encuentra en la sentencia Preti contra Reino Unido del año 2002, a la que se ha referido también el profesor Alberto Patiño. En ella se desestimó la demanda de una ciudadana británica aquejada de una enfermedad neurodegenerativa de ELA, que alegaba que la prohibición del suicidio asistido contenida en la Suicide Act británica de 1961 violaba su derecho a la vida y su derecho a la intimidad. La sentencia afirmó que el derecho a la vida, consagrado, insisto, en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede interpretarse sin una distorsión del lenguaje en el sentido de que confiera un derecho a morir. Y tampoco puede crear un derecho a la autodeterminación que confiera a un individuo el derecho a elegir la muerte en lugar de la vida. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 8 del convenio, la posición del Tribunal de Estrasburgo no ha sido tan clara. Miren, en esta misma sentencia el tribunal afirmó que no podía excluir que el derecho a morir pudiera encontrar cobertura en el marco del artículo 8 del convenio, en la medida en que la demandante se veía impedida por ley para evitar lo que, en su opinión, sería un final de vida indigno y penoso. Sin embargo, el tribunal concluyó que esa prohibición del suicidio médico asistido no provocaba una vulneración de su derecho a la vida privada, porque estaba prevista por la ley, en la propia Suicide Act, y perseguía el fin legítimo de preservar la vida de los más vulnerables, vinculándose, por tanto, con la protección de los derechos fundamentales de los demás. Algunos años después, en la sentencia Haas contra Suiza del año 2011, el tribunal dio un paso importante al afirmar de un modo más contundente
que el derecho de una persona a decidir el modo y la manera de acabar con su vida, siempre que esté en disposición de formar libremente su propio juicio y de actuar en consecuencia, constituye uno de los aspectos protegibles del derecho a la vida privada. Claramente aquí se observa un punto de inflexión frente a posiciones anteriores. Sin embargo, el Tribunal admite que no existe consenso entre los Estados miembros acerca de la existencia de un derecho a decidir cuándo y por qué medios terminar con la propia vida. Y en consecuencia reconoce que los Estados disfrutan de un amplio margen de apreciación para decidir si en el conflicto entre derecho a la vida y derecho a la vida privada se debe reconocer un carácter prevalente al derecho a la vida o al derecho a la vida privada. Al mismo tiempo, concluyó que aquellos estados que han reconocido prevalencia al derecho a la vida privada frente al derecho a la vida, es decir, que admiten la eutanasia o el suicidio médico asistido, disfrutan también de un margen de apreciación para determinar cuáles son sus obligaciones positivas frente a este derecho, ya que tampoco existe un consenso entre los Estados miembros a este respecto. Por eso, el Tribunal sostuvo en esta sentencia SAS que la negativa de Suiza a dispensar sin receta médica un producto farmacéutico a un individuo que padecía un trastorno bipolar afectivo para que se suicidara de forma segura y digna, constituía una restricción admisible de su derecho a la vida privada, ya que tenía por objeto, decía el Tribunal, proteger a las personas vulnerables frente a decisiones precipitadas y evitar abusos, en particular, garantizando que un paciente carente de discernimiento no pudiera poner fin a su vida obteniendo una dosis letal de este producto. Al analizar la posición de Estrasburgo sobre eutanasia y suicidio asistido, es necesario también establecer una distinción conceptual con la llamada obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, que, como es sabido, consiste en la aplicación de medidas extraordinarias o desproporcionadas sobre un paciente para mantenerlo con vida. En este campo es importante la sentencia Lambert contra Francia del año 2015, donde la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo viene a resolver una demanda presentada por los padres de un paciente que se encontraba en estado vegetativo persistente y que alegaban que la decisión de los médicos de retirarle la nutrición y la hidratación artificial era contraria al derecho a la vida. Más precisamente, los padres consideraban que tal acción de retirarle, insisto, la nutrición e hidratación artificial equivalía a aplicarle la eutanasia, ya que su hijo no era un paciente terminal y, por lo tanto, la alimentación e hidratación artificiales no podían considerarse como irrazonables. La sentencia afirmó implícitamente que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son contrarios al derecho a la vida, es decir, desde la perspectiva del artículo 2 del Convenio Europeo. Sin embargo, a juicio del Tribunal, el caso Lambert no tenía nada que ver con la eutanasia, como sostenían los padres, sino con la llamada obstinación terapéutica, que por lo demás, como también ha subrayado el profesor Alberto Patiño, constituye una práctica incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto resulta contraria a la dignidad humana. En todo caso, determinar al menos desde un punto de vista jurídico cuándo estamos ante un caso de obstinación terapéutica y cuándo estamos ante un caso de eutanasia o de suicidio médico asistido no resulta fácil, en tanto que hay que discernir si la retirada de los tratamientos viene exigida por la protección de la dignidad humana, es decir, para evitar mantener artificialmente la vida, o si responde al propósito de terminar intencionadamente con la vida de una persona con carácter, digamos, anticipado. A este respecto, hay que indicar que en el ámbito del Consejo de Europa se aprobó una guía sobre el proceso de toma de decisiones en materia de tratamientos médicos al final de la vida, donde se rechazaba la obstinación terapéutica. Sin embargo, no proporcionaba una respuesta clara a una de las mayores controversias que plantea esta cuestión. ¿Cuál es si en estos supuestos la retirada de la nutrición artificial y la hidratación puede ser una decisión legítima en tanto que constituye un tratamiento médico? En cambio, los hay que sostienen que la retirada de la alimentación artificial y la hidratación artificial nunca pueden ser una medida legítima en la medida en que mantener
o matar de inanición o de deshidratación a una determinada persona no puede ser compatible con el respeto a la dignidad humana. Es decir, que nunca se podría retirar la alimentación y la hidratación artificial, en tanto propiamente no es un tratamiento médico, sino un cuidado básico humano. El tribunal de Lambert, haciendo, digamos, o pasando por alto toda esta controversia, entendió que no hay consenso entre los Estados miembros en esta materia, por lo que disfrutan de un margen de apreciación no solo para decidir cuándo la retirada del soporte vital es adecuada para evitar la obstinación terapéutica, sino también tienen los Estados libertad para elegir cuáles son los medios apropiados para buscar un equilibrio entre la protección del derecho a la vida de los pacientes y su derecho a la autonomía privada o a la autonomía personal y a la vida privada. Creo, por tanto, que a la luz de estos casos que he tratado de sintetizar brevemente, los más destacados de la jurisprudencia de Estrasburgo en relación con el final de la vida, pueden extraerse dos conclusiones básicas. En primer lugar, que el derecho a la vida no ampara la eutanasia ni el suicidio médico asistido, ya que este derecho se orienta a proteger positivamente la propia existencia. De modo que solo mediante una distorsión del lenguaje, como decía el tribunal en la sentencia Preti, podría afirmarse que el derecho a la vida integra un derecho a morir. En segundo lugar, que el derecho a la muerte digna puede encontrar cobertura en el derecho a la vida privada. No obstante, el Tribunal de Estrasburgo no se atreve a afirmar que los Estados miembros del Consejo de Europa estén obligados a despenalizar la eutanasia para proteger el derecho a la vida privada. Sin embargo, como tiene interés en dar cobertura a estas prácticas, les reconoce un amplio margen de apreciación basándose, como antes les he dicho, en que no hay consenso entre los Estados miembros acerca de esta cuestión. Ahora bien, desde mi punto de vista, el razonamiento del tribunal es engañoso, dado que si se observa la legislación de los Estados miembros del Consejo de Europa, de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, la mayoría a día de hoy siguen considerando, y no le digo yo en el año 2011 o en años anteriores, que la eutanasia y el suicidio médico asistido constituyen un delito. Por lo tanto, si la amplia mayoría de los Estados miembros consideran estas prácticas como delito, lo que no puede decir es que no hay consenso entre los Estados miembros a la hora de decidir si el derecho a la vida privada integra o no la eutanasia y el suicidio médico asistido. En todo caso, creo que si hay que localizar un consenso es precisamente en el sentido contrario al que apunta el tribunal y, por lo tanto, cuando hay mucho consenso entre los Estados miembros, se debe reconocer poco margen de apreciación a los distintos estados a la hora de priorizar el derecho a la vida privada sobre el derecho a la vida. Permítanme ahora que haga alguna breve referencia acerca de la regulación española de la eutanasia y del suicidio médico asistido. Como he dicho al inicio de mi intervención, la Ley Orgánica 3/2001 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia no solo despenaliza la eutanasia y la asistencia médica al suicidio, sino que además lo transforma en un derecho de prestación, obligada y gratuita por parte del Estado a través de su sistema de salud. Algo que también ha apuntado el profesor Diego Velasco en relación con el proyecto de la Ley Uruguaya de Eutanasia. De esta manera, cuando se cumplen las condiciones que la ley establece, el solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir se concibe como un derecho que a su vez determina no solo obligaciones para la administración pública, para la administración sanitaria, sino también deberes por parte del personal médico o del personal sanitario. Las personas a quienes se reconoce este derecho son aquellas, dice la ley, que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Fíjense que no lo refiere únicamente al caso de enfermedades, sino que son elegibles para la eutanasia y el suicidio médico asistido quienes padecen, valga la redundancia, un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La propia ley se encarga de definir estos conceptos, pero lo hace con nociones amplias, que claramente exceden la situación clásica del enfermo terminal. Así, por ejemplo, en el artículo 3 de la ley se define como enfermedad grave e incurable aquella que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable,
con un pronóstico de vida limitado, en un contexto, dice, de fragilidad progresiva. A su vez, este mismo artículo entiende por padecimiento grave, crónico e imposibilitante aquellas limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria y que llevan asociado, dice, un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones van a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Se ha dicho con acierto que la Ley Española de Eutanasia supone una importante modificación del sentido y de la misión del sistema público de salud, ya que su organización no gira ya solo en torno a la preservación de la vida y de la salud de las personas, o en su caso del alivio de su sufrimiento, ya que se añade ahora algo muy distinto, que es la terminación de la vida de determinadas personas mediante una intervención directa, aunque sea por motivos de compasión y en situaciones en principio excepcionales. Por flexible que sea la interpretación de lo que constituye un acto médico, este concepto claramente no puede resultar aplicable a la eutanasia. De ahí que el Comité de Bioética de España lo haya calificado como acto sanitario, en la medida en que se realiza en centros o instituciones sanitarias. Uno de los aspectos positivos de la norma es que reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, dice que estén directamente implicados en este tipo de prácticas. En este sentido, el Comité de Bioética de España ha señalado que la objeción de conciencia comprende a quienes desarrollan funciones que son necesarias para el cumplimiento de los protocolos establecidos en la ley, lo cual le incluye desde el médico responsable, el médico consultor, el profesional que rubrica la solicitud de prestación, el médico que va a realizar el informe preceptivo, los integrantes del equipo asistencial que ejecuta la prestación, la dirección del centro, el médico, por ejemplo, a quien se solicita opinión en caso de discrepancia entre el médico responsable y la Comisión de Garantía y Evaluación. Incluso el Comité de Bioética de España decía que dentro de este personal sanitario directamente implicado en la práctica de la eutanasia o del suicidio médico asistido, se debería incluir también a los responsables del servicio de farmacia del centro que deba dispensar esa sustancia letal. Aunque no formen parte del personal sanitario, la objeción de conciencia también cabe reconocerse a otro personal que se oponga a participar en este tipo de prácticas, aún indirectamente. Algunos tribunales en el ámbito comparado lo han reconocido, por ejemplo, en relación con la objeción de conciencia al aborto. Puede aludirse, entre otras, a una sentencia de un tribunal federal de los Estados Unidos, concretamente la sentencia Haring contra Blumenthal del año 1979, donde se reconoció la negativa de un inspector de Hacienda a calificar exenciones fiscales procedentes de clínicas abortistas sin padecer por ello ningún tipo de represalia. Les recuerdo que en materia de objeción de conciencia es habitual distinguir entre objeciones secundum legem, que son aquellas previstas explícitamente por la ley, y objeciones contra legem, a las que se califica como auténticas objeciones de conciencia y que se caracterizan por no tener ningún tipo de reconocimiento legislativo expreso. La negativa del personal no sanitario a participar en estos actos estaría, desde mi punto de vista, cubierta por este tipo de objeción contra legem. Es también importante señalar que la legislación española sobre eutanasia dispone que la objeción de conciencia debe manifestarse anticipadamente y por escrito, debiendo además inscribirse en un registro creado ad hoc por las administraciones sanitarias autonómicas. Se trata, digamos, de un registro de objetores, cuyos datos no son públicos por razón del principio de confidencialidad y de protección de datos, de modo que solo tendrán acceso a aquellas autoridades sanitarias a quienes corresponda organizar la prestación de la ayuda para morir y exclusivamente a esos efectos. En todo caso, fíjense que se trata de un requisito, digamos, de carácter administrativo, por lo que esa declaración y registro deben entenderse como requisitos formales cuyo objeto consiste en facilitar la aplicación de la ley, pero en ningún caso pueden ser condicionantes
del ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es el de la objeción de conciencia en cuanto deriva de la libertad religiosa e ideológica. Es decir, si un profesional expresa su objeción después de haber sido requerido para intervenir en un procedimiento de eutanasia, no se le podrá denegar la posibilidad de ausentarse, de no tomar parte en ese acto, sin perjuicio de que quizá tenga que asumir algún tipo de responsabilidad administrativa que no podrá ser excesiva, en la medida en que podría traducirse en un gravamen excesivo para el ejercicio de un derecho fundamental. La Ley Orgánica Española de Eutanasia dispone también en su artículo 14 que el acceso y la calidad asistencial de la prestación no pueden resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Como se ha puesto de manifiesto en un informe que se ha elaborado por 3 prestigiosos autores, por Rafael Navarro Valls, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense, por el profesor Javier Martínez Torrón, catedrático de la Complutense, y por María José Valero, una profesora contratada de una universidad privada de Madrid, una interpretación de este artículo en sintonía con la protección del derecho fundamental a la libertad de conciencia apunta que en el caso de que falte personal dispuesto a participar en la eutanasia o en el suicidio médico asistido, la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios recae sobre la administración sanitaria. Es decir, no tendrá que ser asumida por los profesionales de la salud que han ejercido legítimamente un derecho fundamental. En fin, estos autores establecen en ese informe, elaborado en el marco de un instituto creado en España para la investigación en materia de libertad religiosa y de conciencia, al que les puedo facilitar el vínculo para que se lo descarguen, que los profesionales sanitarios no tienen que asumir un deber de información o de referencia de ese paciente que quiere la eutanasia o el suicidio médico asistido, poniéndole directamente en contacto con otro personal que se lo pueda realizar. Por último, la Ley Orgánica 3/2001 guarda silencio sobre la posibilidad de que centros médicos o instituciones sanitarias planteen objeción de conciencia a realizar estas prácticas, algo que el profesor Diego Velasco señalaba que sí se recogía en este proyecto de ley de eutanasia en Uruguay. Más allá del debate acerca de si las personas jurídicas tienen o no conciencia, lo cierto es que determinadas entidades desarrollan sus actividades bajo una serie de principios que dan razón a su propia existencia. Desde luego, si hablamos de hospitales y centros públicos, claramente no podrían alegar una objeción al cumplimiento de una ley, pues la neutralidad que se les presume implica que no pueden tener principios distintos de aquellos que se han materializado en las normas jurídicas del Estado. Pero en el caso de las instituciones privadas es muy diferente. Sobre ellas no hay una obligación de neutralidad ni de sumisión ética a las leyes del Estado. De hecho, sucede lo contrario. Muchos hospitales y centros de salud, en España y yo creo que en general en el mundo, tienen una inspiración religiosa bien definida que suele cristalizar en un ideario. Se entiende por ello la importancia de no privar a estas instituciones de la posibilidad de cumplir con su propia misión. A modo de comparación, cabe hacer referencia a cómo en España la legislación y jurisprudencia sobre centros educativos concertados, que son centros privados subvencionados con fondos públicos, tienen unas circunstancias que tienen muchas analogías con los centros de salud. Por una parte, cumplen una función pública, la enseñanza; por otra parte, reciben dinero público; y, en tercer lugar, tienen derecho a que su ideario sea respetado, tanto por los poderes públicos como por los profesores y empleados y como por los estudiantes del centro, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de negar la objeción de conciencia a las instituciones privadas no creo que pudiera redundar en beneficio del ciudadano, sino previsiblemente todo lo contrario, ya que si se pone fin a conciertos de centros privados con el sector público para la prestación de servicios de salud, por el hecho de no querer practicar la eutanasia o del suicidio médico asistido, la atención pública de la salud podría quedar seriamente comprometida. Esta es, digamos, una exposición de los aspectos más destacados de la legislación española en relación con la eutanasia y el suicidio asistido, y a partir de este momento quedo también a su disposición para cualquier duda o consulta que quieran hacerme sobre el contenido de mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cañamares por su intervención. Bueno, ya tenemos las 3 excelentes ponencias que
que han hecho los expositores. Vamos ahora entonces a dar paso a algunos minutos de intercambio. Si alguien, como decía, tiene alguna pregunta, algún comentario, puede escribirlo en el chat, o si no, ordenadamente levantar la mano. El profesor Alberto Patiño pide disculpas, que se tuvo que retirar porque tenía clase en estos momentos. Así que, bueno, a él no se le podrá hacer preguntas. De todos modos, dice que dejó el PowerPoint, que me lo envió, el PowerPoint que él utilizó, así que también está a disposición de todos. Basta con que escriban al mail del instituto, que ya ahora se pondrá en el chat, ya lo pondremos en el chat. Lo mismo que aquellos que han preguntado sobre la grabación de este encuentro, también lo van a tener a disposición en el canal de YouTube Gabriel González Merlano. Ya está en el chat, ya está puesto los dos datos para que tanto tengan acceso a la grabación de este encuentro como también al mail del instituto, para que yo les pueda enviar, para que le podamos enviar el PowerPoint que utilizó el profesor Patiño, a aquellos que lo quieran. Así que, bueno, vamos a abrir un poco, como decíamos, el espacio de las intervenciones. Habían preguntado aquí, escribo una pregunta, dice, alimentación, hidratación y oxígeno no son medios desproporcionados o de encarnizamiento terapéutico, pues no son medios terapéuticos, sino soportes vitales que no se le pueden negar a nadie en ninguna circunstancia. Para resguardar estas u otros elementos que busquen salvaguardar la dignidad humana hasta la muerte natural, ¿no habría que dejarlos escritos, tanto los objetores de conciencia como los pacientes, en su testamento vital o voluntad anticipada? Esa pregunta, quien quiera responderlo, o sea, en concreto, si, dada a veces la duda que hay de que estos medios que son de soporte vital se los considera como desproporcionados, si no habría también que de alguna manera eso dejarlo por escrito. Bueno, yo creo que no habría necesidad de dejarlo por escrito. Quiero decir, como se ha señalado y como yo he puesto de manifiesto también en mi intervención, la alimentación y la hidratación de una persona no es un tratamiento médico, es un cuidado elemental básico. Ahora bien, por eso decía que la frontera entre la obstinación terapéutica, el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia y el suicidio médico asistido cada vez está más difusa, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que dice es, bueno, como no hay consenso, dejemos que cada Estado decida si retirar la hidratación y la alimentación parenteral supone un tratamiento médico y no un cuidado básico. Bueno, yo creo que a cualquiera que se le pregunte, el alimentarse y el beber lo hacemos en nuestra vida diaria, y no es equivalente a tomarse una aspirina. Quiero decir, no es un tratamiento médico. Si alguien está enfermo se le da alimento y se le da lógicamente bebida, y eso no entra dentro de las prescripciones médicas, ¿no? Uno cuando va al médico no le receta comer y beber, quizá le receta de vez en cuando beber mucha agua, pero digamos el propio sentido de los términos de alimentación e hidratación no pueden ser equiparados a un tratamiento médico y por lo tanto no pueden ser retirados en un supuesto de encarnizamiento terapéutico. Que si eso hay que llevarlo a un testamento vital para decir no me quiten esto porque no lo considero un tratamiento médico, desde mi punto de vista no habría que hacerlo, pero tal y como se están poniendo las cosas tampoco hay que descartarlo. Muy bien, el doctor Velasco levantó la mano. Sí, no, respondiendo a esa pregunta, creo que hay que distinguir distintas situaciones. Una primera división clara es entre el deber primario que tiene una persona y otra cosa distinta es los medios para hacerle cumplir el deber cuando no quiere cumplirlo. Entonces, muchas de estas cuestiones están en este segundo ámbito. Aquí en Uruguay, por ejemplo, en el artículo 44 de la Constitución,
establece que toda persona tiene el deber de cuidar su propia salud y asistirse en caso de enfermedad. Ese es el deber primario. Es decir, que una persona que no quiere curarse, pudiendo curarse, está incumpliendo su deber primario. Pero eso no quiere decir que se pueda aplicar cualquier tipo de coacción para hacer cumplir ese deber. Es decir, la persona tiene el deber de alimentarse, pero si no quiere alimentarse, no puedo aplicar cualquier tipo de coacción para que esa persona se alimente. Yo no la puedo alimentar a la fuerza a la persona. Entonces, son dos, no es el caso que están planteando porque ahí se da por supuesto que la persona quería alimentarse, ¿no? Entonces, si la persona quiere alimentarse, no se niega a alimentarse, hay que alimentarlo. La función del derecho es, y de la sociedad en general, es facilitar los medios para que cada uno pueda desarrollarse plenamente. Es facilitar, no pueden imponer esos medios, salvo cuando esa persona lo que quiere hacer es impedirle a otro que se pueda desarrollar. Entonces ahí sí hay que impedirle a esa persona un acto como puede ser el matar a otro, entonces ahí hay que utilizar la coacción. Pero no se puede utilizar la coacción en estos casos y por eso se confunde muchas veces cuando se dice, bueno, yo tengo derecho a oponerme a tratamientos médicos. En principio no, yo lo que tengo es derecho a que no me los impongan a la fuerza, pero yo tengo el deber de atender mi salud con todos los medios proporcionados para lograr mi salud. Después, cuando una persona ya no puede sanarse, lo que sucede es que la prioridad ya no puede ser sanarlo. ¿Sí? Cuando la persona es incurable, aquí está contemplado en la ley de voluntades anticipadas, cuando la persona tiene una enfermedad incurable, irreversible y terminal, esas son las condiciones que plantea la ley, una persona puede oponerse a que le hagan tratamientos para mantenerlo con vida. ¿Por qué? Porque ya no es posible curarlo. Entonces, desde el punto de vista bioético, hay dos principios básicos que tienen una distinta relación con la autonomía del paciente. Un principio básico primario que es no maleficencia. Yo no puedo dañar a otra persona, porque eso siempre es posible. La acción de no dañar siempre es posible. Entonces yo no puedo matar a una persona, porque siempre, si es una acción libre matar, yo siempre puedo no hacer la acción libre de matar. Entonces, no puedo cortarle una pierna a una persona porque me pida que se la corte, si yo pienso que no le estoy haciendo un bien. Entonces, la no maleficencia determina un deber absoluto de cualquier persona, y eso en materia jurídica es así también, el principio de no dañar. Pero después, cuando yo tengo la función de hacerle un bien a una persona, que eso depende de una posición determinada en relación con esa persona. Un padre a su hijo tiene que hacerle el bien, un médico al paciente le tiene que hacer aquellas acciones que sean buenas. Pero como se trata de hacer una acción que sea buena, yo lo que ahí tengo que distinguir si el médico sabe que la acción que le están pidiendo no es buena, no la puede hacer, sobre todo si es mala, ¿no? si es maleficente. Pero si le están pidiendo, haceme tal acción, y esa acción, dice, bueno, es indiferente, yo la podría hacer el médico. En el caso de hacerle una acción que el médico considera que es buena para el paciente, si el paciente no la considera buena, el médico no tiene derecho a hacerla si no sirve para salvar la salud del paciente. E incluso aunque pueda servir para salvarle la vida al paciente, no tiene derecho a imponérsela. Tiene el derecho a ofrecérsela, porque tiene que facilitarle la salud, pero no tiene el derecho a imponerle coactivamente esa acción. ¿Se entiende la gran diferencia que hay en todo esto? Entonces, cuando estamos hablando de alimentarse o no alimentarse, estamos hablando de medios ordinarios, alimentarse o no alimentarse, hidratarse o no hidratarse.
en algunas situaciones el hidratar a una persona o alimentarlo no es posible. Es decir, ya es contraproducente la acción misma de pasarle líquido a través de las vías, porque la persona ya no puede absorber el líquido. Eso pasa en los enfermos que están próximos a morirse. Entonces, cuando se le hace una sedación paliativa, en cuidados paliativos a una persona, bueno, creo que hay algún paliativista acá me puede corregir, normalmente se le suspende la hidratación y la alimentación, o podría suspendérsele, y sin embargo no se lo está matando de hambre, porque ya no tiene sentido darle agua o darle alimentos porque no los puede absorber, y le generaría, en vez de ser beneficiente esa acción, sería maleficiente, le estaría produciendo un daño. Entonces, hay que ver en cada situación, el criterio claro que tiene que haber siempre es, no se debe hacer ninguna acción que conscientemente yo sepa que va a causarle un daño al paciente. Eso no se puede hacer nunca. En el caso de que sea una acción que entiendo que sería, por ejemplo, retirarle una vía, le pusimos una vía de alimentación o de hidratación, y el paciente no quería, y cuando está consciente dice, no, quítenmela, esa acción propiamente no es maleficiente, porque él tiene derecho a que no lo hidraten a la fuerza, derecho de segundo nivel, digamos. A nivel primario tiene el deber de cuidar su salud, y si se puede curar, de curarse. En caso de que esté con una enfermedad incurable, ya ni siquiera tiene el deber de cuidar su salud. Tiene el deber de estar lo mejor que pueda estar, tener el mayor bienestar posible. Y si no, tiene que aceptar la muerte. Es parte de la condición natural humana tener una vida limitada. Entonces, en no hacer más esfuerzos para seguir viviendo, no es ni siquiera mal moral, es aceptar un aspecto de la condición humana. Distinto es si puede seguir viviendo, comiendo o bebiendo, esa persona debería hacerlo. ¿Se entiende las diferencias? Sí, me parece como que hay dos elementos importantes que son, como criterios, los elementos que tienen que ver con el deber primario que tienen las personas, y otra cosa es el modo de hacerle cumplir ese deber. Frente a eso, cuando las normas a veces dicen tiene derecho a oponerse, es que no es que tenga el deber primario y que tenga el derecho primario de no alimentarse. Bueno, tiene el derecho a oponerse a que lo obliguen a alimentarse forzadamente. ¿Me Bien. explico? Sí, yo desde luego me refería al caso del enfermo terminal que no puede manifestar, digamos, ningún tipo de consentimiento, y que los médicos, era el caso Lambert, deciden retirarle la hidratación y la alimentación artificial. Los padres decían esto es aplicarle la eutanasia, y los médicos decían que no, que era evitar la obstinación terapéutica, ¿no? Lógicamente, si un paciente no quiere comer y en estado consciente rechaza la alimentación, rechaza la hidratación, lógicamente no creo que se pueda hacer nada. No se le va a obligar por la fuerza. En España hubo una sentencia muy significativa sobre unos presos del Grapo, de un grupo terrorista, que se declararon en huelga de hambre estando en la cárcel. Y se suscitó el debate, y que vino a ser resuelto por el Constitucional, sobre si la administración penitenciaria tenía la obligación o no, al ser personas en régimen de especial sujeción, de alimentarles por la fuerza. Y el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que no era necesario, digamos, sería contrario a su derecho a la vida privada el forzarles a recibir una alimentación que no quiere, siempre y cuando que de su decisión no se, digamos, trasladen consecuencias negativas a terceros, ¿no? Por otra parte, está claro que el rechazo de tratamientos médicos está a la orden del día. Piensen, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que rechazan recibir tratamientos de sangre por cuestiones religiosas, ¿no? La legislación, no solo en España, sino en general en el ámbito occidental, reconoce también la posibilidad de rechazar tratamientos médicos
por motivos religiosos, ¿no? Por mucho que los médicos puedan creer que es una intervención necesaria para salvaguardar su vida, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido sí que se reconoce primero la libertad religiosa del paciente, a respetar sus propias creencias sin que nadie pueda entrar a valorar la legitimidad o no de las mismas, y se vincula también con el derecho a la vida privada en los términos que hemos visto, ¿no? de la legislación de autonomía del paciente. Bien, el monseñor Sanguinetti había levantado la mano. Y pues ya la bajé porque era para esa distinción, porque decían que nunca se podía dejar de alimentar y de poner líquido, y que de verdad en los enfermos que ya empiezan el proceso de muerte, es un proceso natural, normalmente no se le puede dar líquido porque lo ahoga. Entonces digo, hay que distinguir, yo lo aprendí tarde, pues nosotros solamente aconsejamos que siempre que hay que dar alimentación y que nunca se puede quitar la hidratación. No es así, los paliativistas lo saben, entonces digo eso. Como después se repite, creo que hay que distinguirlo bien. Cuando empieza el proceso natural, ni siquiera no la de agonía, el proceso de muerte llega un momento en que el cuerpo no asimila y entonces lo que produce es que lo ahoga, porque empieza a quedar todas las flemas, etc. Yo no soy médico, solamente para que eso quedara claro, porque yo lo aprendí muy tarde, y si no damos respuestas demasiado rápidas, que es natural, que todo tiene que comer y todo tiene que beber, depende de la situación. Si está en proceso de muerte, ya no es tan natural porque el cuerpo no lo acepta. Nada más que eso. Bien, acá hay una opinión, también creo que hay, un momento, disculpen, muchas veces el enfermo es un peso para los servicios médicos, incluso para los gobiernos, es así. Entonces es más fácil fomentar estas leyes que gastar en medicina. Bueno, una opinión, en medicina paliativa. Es más fácil fomentar las leyes de eutanasia que gastar en medicina paliativa. Así es, acá también ha sido una discusión aquí en Uruguay, lógico. ¿Alguna otra intervención, comentario? No. Respecto a eso, hay estudios que se han hecho oficialmente en Canadá por parte del propio Parlamento, en donde señalan cuánto ahorran gracias a la eutanasia y que previeron cuánto iban a aumentar su ahorro al extender la eutanasia también a los no terminales, y superaron ampliamente la previsión, porque eso se aprobó el año pasado, en marzo del año pasado, y los números terminaron siendo 3 veces superiores a lo que estimaban. Es decir, se ahorra mucha plata con la eutanasia, se soluciona un problema económico de seguridad social, de costos de salud, es cierto. Los cuidados paliativos comparados con la atención normal son mucho más baratos porque eliminan también con el ensañamiento terapéutico, y con eso se ahorra mucho en materia de CTI, a la gente la atienden en sus casas, las medicaciones que tienen que utilizar no son tan caras, pero el problema es que comparado con la eutanasia, y sí, es más costo ya mantener los salarios de las personas que tienen que atenderlas durante el tiempo que tengan que atenderlas, es más barato darle un producto y que se muera. Bien, aquí hay una pregunta, quizás el profesor Cañamares puede responderla. Sí, objeción, dice por equipo de cuidados paliativos. ¿Es posible la objeción en equipo? Yo creo que no. La objeción de conciencia tiene un carácter individual. Por lo tanto, es posible que dentro de un servicio médico determinado, de un hospital, todos los médicos objeten en conciencia a intervenir en este tipo de prácticas, ¿no? Me parece que la institución como tal también puede objetar, por lo que antes les he dicho, ¿no? Porque una institución católica, por ejemplo, que crea un hospital como medio también para desarrollar su propia labor, tiene que reconocerle el derecho a que realice esa actividad respetando su propio credo, su propia doctrina, etc., ¿no? Por lo tanto, ahí me parece que es obligado también reconocer este tipo de objeción de conciencia, digamos, institucional, ¿no? O colectiva.
Ahora bien, en el sentido de grupo de personas que en comandita objetan a realizar una práctica de eutanasia o de suicidio médico asistido, yo personalmente no lo veo. Creo que la objeción de conciencia se ejerce a nivel personal y que estamos hablando, ya les he dicho, de una objeción de conciencia institucional, pero puesto lo de la conciencia entre comillas, quiero decir, ¿hasta qué punto se puede considerar que una persona jurídica tiene conciencia como una persona individual? Lo que tienen son un ideario y tienen una autonomía de carácter religioso, y esa autonomía es la que el Estado tiene que respetar. De una manera, digamos, un poco amplia, hablamos de objeción de conciencia colectiva. Si bien el término a lo mejor no es demasiado afortunado para aplicarlo al caso de las instituciones. Cuando un colegio privado, por ejemplo, rechaza explicar determinadas ideologías LGTBI porque van en contra de su propio ideario, hombre, no se puede decir tampoco que objete en conciencia ese tipo de educación, pero es cierto que los poderes públicos tienen que respetar el ideario, porque es un derecho del centro educativo, porque es un derecho, digamos, parte de la libertad religiosa, la autonomía religiosa, por parte de la institución que haya decidido ponerla en marcha para canalizar su propia labor de evangelización, digamos, o asistencial, médica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que decir que un grupo o un servicio entero puede objetar en conciencia al aborto todos a una como fuente ovejuna, yo personalmente no lo veo. Ana Guedes, que hizo esa pregunta, quería realizar un complemento. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor Cañamares, y a todos los docentes. Muy buena la actividad, muy esclarecedora. La pregunta viene porque si el ideario, yo soy médica paliativista, y en el ideario, por ejemplo, del servicio en que trabajé, el ideario, los fundamentos, las pautas, los criterios y la misión del servicio expresa en documentos que están en las direcciones de las instituciones de la nuestra, y creo que en todos los casos se hace así porque es parte de la reglamentación del Ministerio de Salud Pública, que los cuidados paliativos cumplen la misión que se señala por la propia disciplina y sus principios: acompañar, no adelantar la muerte, aliviar el sufrimiento hasta el último día de vida. Ese sustento ideológico no podría aplicarse la ley a los equipos que deseen, obviamente, ser objetores, porque obviamente los pacientes que estén en cuidados paliativos pueden en un momento querer acogerse a la ley, ¿no? Y entonces pedirle al propio médico o al propio servicio no desplazarse de ahí para otro lugar. No sé cómo se va a reglamentar la ley en nuestro país, y desear quedarse con su equipo porque se sienten seguros, en fin, ¿no? Sí. Sí. Ahí hay Bueno, un yo tema... creo que el paciente, perdón, Diego. No. Sí, Adelante, sí. adelante. No, acá hay un tema muy, muy interesante que se ha planteado en Uruguay, que está vinculado con lo que está planteando la doctora Guedes, que es la modificación que está introduciendo la ley al propio Código de Ética Médica. El Código de Ética del Colegio Médico establece en su artículo 46 la prohibición de la eutanasia. Y el Colegio Médico aquí está establecido por ley, que es obligación inscribirse en el colegio médico para practicar la medicina. Y además, el código de ética fue aprobado obviamente por el colegio médico, pero después fue sancionado legalmente, cosa que es una curiosidad en materia jurídica, porque en realidad el Parlamento no tiene potestad para regular la ética profesional. La ética profesional corresponde a los grupos profesionales. En ese sentido, el colegio médico tiene un mandato y una prohibición, y además unos tribunales de ética que pueden hacer cumplir y pueden suspender por el ejercicio de la profesión a quienes no cumplan ese código de ética. Lo mismo podrían hacer los cuidados paliativos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley reconoció expresamente, cuando estableció la ley del colegio médico,
reconoció expresamente el valor social que tiene la medicina ejercida según determinados parámetros, determinados estándares de calidad moral. Y por eso le encargó al colegio médico el control, podríamos decir, de la ética médica. En realidad, ese control lo tienen de manera originaria por el derecho de asociación y el derecho de la libertad de la profesión, que implica querer resguardar la propia profesión. Es decir, el médico, si mata, pierde un activo que es fundamental para todos los médicos, que es la confianza indispensable en la relación médico-paciente. Si el paliativista mata, pierde lo fundamental que tiene el paliativista para poder aliviar el sufrimiento a las personas, que es el compromiso de valorar a esa persona hasta el final y considerarla siempre digna, siempre valiosa, independientemente de los días de vida que le queden, del sufrimiento que tenga. Entonces, yo creo que sí se hace un perjuicio muy grave a la especialidad de cuidados paliativos si los paliativistas empiezan a hacer eutanasia. Entonces, creo que están en todo su derecho, la Sociedad de Cuidados Paliativos, de establecer un código de ética profesional de la profesión de paliativistas y sancionar y excluir de cuidados paliativos, al menos del colegio que formen, a quienes no cumplan eso. En este caso, la Cátedra de Derecho Constitucional, el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, por unanimidad, le dijo al Parlamento que era inconstitucional la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica. Igualmente lo han puesto en este proyecto. Sigue estando la derogación de ese artículo que prohíbe realizar eutanasia como contrario a la ética de la profesión. Pasa a derogarlo el legislador que tiene competencia en materia de derechos, no de moral. No debería poder hacer eso el Estado. Muy bien, Santiago, y creo que vamos finalizando. No, yo simplemente preguntarle a la doctora Guedes si el servicio al que se refiere, si tiene personalidad jurídica propia, en el sentido de que es un centro médico con un ideario o no. En ese sentido, entiendo que sí que se podría plantear una objeción de conciencia colectiva, pero no tanto de todo el personal adscrito a un determinado servicio, porque la objeción de conciencia es un derecho fundamental de carácter individual y por lo tanto no creo que se pueda ejercer colectivamente. Tenemos que ir necesariamente todos a una. No sé si me he explicado bien o incluso si he entendido bien la cuestión. Perfecto, sí, no, es un servicio más de una institución de salud de Claro. los tantas que hay. No tiene personería jurídica. Gracias. No. Son dos aspectos distintos. Uno es establecer un código de ética que prohíba determinada práctica como antiética y que por lo tanto la única potestad que va a tener ese colegio profesional es excluir del colegio profesional a quien no cumpla esas reglas, pero no le puede impedir que cumpla una ley que le está estableciendo el deber genérico de todo médico de provocar la muerte al paciente que lo pide, ¿no? Y si es eutanasiable. Eso desde ya. Son dos respuestas que se complementan, no es que estamos diciendo cosas distintas. La objeción de conciencia siempre va a tener que ser ejercida personalmente. En el caso por eso no está ni siquiera en el proyecto de ley la posibilidad de la institución médica de no prestar este servicio. No está dentro del artículo de objeción de conciencia, está en un artículo previo en el que establece el deber de todas las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional Integrado de Salud de brindar este servicio. Entonces, lo eximen de ese deber en caso de que la institución objete que su ideario es contrario, pero el ideario no es la conciencia de las personas. En ese sentido, comparto plenamente lo que dice Santiago, ¿no? O sea, el ideario es el fin por el cual se asociaron. Por lo tanto,
No puede el Estado imponerles un fin distinto al que tienen si su fin es lícito. Y el fin de no matar a las personas está claro que es lícito, es decir, por ahora, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente a los ponentes por sus excelentes intervenciones, Diego Velasco, Alberto Patiño, Santiago Cañamares. Vamos cerrando ya, se ha pasado el tiempo, muy interesante, sin duda. Una última cosita, perdón, Sí. padre, que me parece interesante señalarla. Cuando una ley establece objeción de conciencia, está dando por supuesto que ese deber que estableció la ley no corresponde a un derecho humano. Si correspondiera a un derecho humano, no podría eximir a alguien de cumplir ese derecho humano. Entonces, es una prueba clara de que el aborto y la eutanasia no son derechos humanos. Porque si yo tengo el derecho humano a que no me torturen, alguien objeta de conciencia, objeta de su conciencia, le dice que me tiene que torturar, no, para, es un derecho humano. No puedo permitirte que tortures, no puedo permitirte que mates, no puedo permitirte que violes porque tu conciencia te dice que sí tenés que hacerlo. ¿Se entiende? Así que es una prueba más de que estos derechos son derechos positivos, no humanos. Es más, es una prueba de que la ley natural que está en cada conciencia indica que es contrario a los derechos humanos. Claro. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces a todos por su participación. Gracias. Los estaremos invitando en alguna otra oportunidad para algún otro encuentro, y nuevamente el agradecimiento al IDEC, al Departamento de Investigación de la Universidad de la Facultad de Teología, por el apoyo, y ya tienen los datos tanto del mail, para el que quiera el PowerPoint que ofreció el profesor Patiño, y también los datos del canal de YouTube para poder tener la grabación de este encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. y saludos. Un gusto, Santiago, habernos encontrado. Saludos a Igualmente, Victoria. Diego. Y Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos. Gracias a todos. Gracias, Buenas gracias. tardes. Adiós. Bendiciones a Interesante. todos. Gracias. Pasen bien.